Enseguida vamos a hablar con el pastor Riquelme Mercedes, miembro de esta comunidad de la provincia de la Altagracia. Pastor, ¿qué le parece el asesinato de estos dos jóvenes pastores que la policía acribilló en Villa Altagracia? ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, realmente el crimen se ha incrementado sobremanera, debido naturalmente a la poca atención que prestan los sistemas gubernamentales para frenar el crimen prácticamente organizado. Y da pena hablar de este caso, porque estamos hablando de dos pastores que fueron vilmente asesinados y que todavía, aún la Policía Nacional, no tiene prácticamente nada que decir. Ahora bien, en el capítulo 5 de los organismos de las Fuerzas Armadas, en uno de los acápites, pues dice claramente que el Estado, el gobierno, es jefe de las Fuerzas Armadas. De manera que la corrupción no depende necesariamente de las mismas Fuerzas Armadas, sino quien regula las Fuerzas Armadas. Y yo quiero que sepas que los sistemas presidenciales son los más enterados e informados de todas las cosas, porque tienen un departamento que se llama DNI, que ellos viven recibiendo informaciones. Entonces, si la Constitución en el capítulo 55 habla claramente sobre la función del Estado en materia de las Fuerzas Armadas, que es la garantía, el sistema es la garantía, el sistema gubernamental. De manera que nosotros tenemos que exigirle al Estado dominicano de que realmente estas cosas paren. Porque, como te digo, los organismos, la ley de las Fuerzas Armadas depende, conforme al capítulo 5, ¿verdad? Al capítulo 5 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República es quien preside las Fuerzas Armadas, es comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. De manera que todos estos actos de corruptela que aparecen cada vez que salen los periódicos, tanto la Marina, la Policía, el Ejército, pues yo creo que el sistema gubernamental es quien tiene esta corrupción desde hace mucho tiempo. Porque de nada valdría el nosotros decir que la policía tiene la culpa, si realmente el ente regulador de la Policía Nacional es el sistema gubernamental. Y desde hace tiempo que nosotros hemos estado observando que la corrupción todavía es mayor, porque no me diga que el Estado o los gobiernos no se van a dar cuenta, por ejemplo, de un general que tiene una cantidad de dinero y de finca que no la puede demostrar. Entonces, yo creo que el gobierno, como sistema regulador de las Fuerzas Armadas,